Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 1 de febrero de 2025. Y tal como teníamos en el cronograma, hoy iniciamos con la clase del tema de iluminación eléctrica. Eh, la semana anterior concluimos con la clase de conexionado de centros de carga, entonces ya logramos abarcar los temas equipos de protección eléctrica, centros de carga y conexionado de centros de carga. Esos son los temas que llevamos hasta el momento abarcados en esta parte de este módulo y hoy iniciamos entonces con el tema de iluminación para tener los 4 temas correspondientes para el quiz número 2 que estaremos desarrollando posteriormente. Entonces, iniciamos hablando sobre iluminación y cuando nosotros pensamos en iluminación, a veces únicamente nos enfocamos en la parte de lo que vemos cotidianamente en nuestros hogares o en nuestras empresas, o sea, un dispositivo que emite luz y que nos facilita a nosotros las labores diarias y también, sobre todo, en la parte nocturna, eh, tener iluminación para ampliar nuestras labores y sobre todo para el nivel de seguridad, para tener mayor seguridad. Y eso es lo que vemos nosotros, pero sin embargo, la iluminación va mucho más allá. El tema de iluminación es un tema muy extenso, que aquí no lo vamos a poder abarcar en su totalidad, pero es un tema que se las trae y que incluso es una especialización. eh, el iluminar espacios, el iluminar fachadas, el iluminar edificios, el iluminar sitios históricos, por ejemplo, la iluminación de estadios, de gimnasios, de túneles, todos los elementos que nosotros podemos iluminar eh, tiene formas diferentes de ver, de analizar, de proponer la iluminación para lograr un efecto específico. Si nosotros queremos iluminar, por ejemplo, una fachada, obviamente vamos a querer resaltar algunos factores de esa fachada. Si la fachada es antigua, pues obviamente vamos a buscar resaltar esa parte antigua de la fachada o cosas así por el estilo. Más sin embargo, si nosotros quisiésemos iluminar un estadio o un gimnasio, el nivel de iluminación va a ser completamente diferente, porque lo que vamos a tener, lo que vamos a buscar es una iluminación lo más eficiente posible para lograr una tonalidad que el tal no afecte incluso la vista de las personas que van a estar participando de la actividad, eh, eh, ya sea futbolística, de baloncesto o cualquier otra actividad. Incluso si hay el tema de transmisión televisiva, también la iluminación es fundamental para lograr una buena imagen, una buena resolución de la imagen para los equipos electrónicos. Entonces, la iluminación, como les indico, es un tema muy amplio que se puede incluso buscar una especialización que es bien remunerada y que ahora con las nuevas tecnologías que tenemos en el campo de la iluminación, pues nos permite ampliar muchísimo más ese rango para poder diseñar y para poder jugar con tonalidades, con colores, con un montón de cosas. Entonces, para poder llegar a este nivel, nosotros necesitaríamos conocer conceptos básicos de iluminación y conocer incluso cuál ha sido el avance de las tecnologías en el transcurso de los años para llegar a la tecnología actual que tenemos hoy, que es la iluminación de tipo LED. Entonces, vamos a empezar a ver más o menos ese avance de las tecnologías y luego vamos a ver algunos temas específicos que se deben de considerar básicos para el tema de iluminación, para iluminar espacios, que es lo que nos va a interesar a nosotros acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de iluminación,
específicamente en la parte gramatical como una descripción, nosotros podríamos decir que la iluminación es la acción o el efecto de iluminar cualquier espacio. O sea, cualquier espacio que nosotros tengamos disponible, lo podemos iluminar, ya sea para poder tener una mejor luz, una mejor resolución en el día o incluso durante la noche. Obviamente, el día tiene mucha diferencia con la noche. En el día vamos a tener incidencia de la luz día, de la luz solar, y en la noche no vamos a tener incidencia de luz solar. Entonces, el nivel lumínico que nosotros utilicemos durante el día no va a ser o no debería ser el mismo nivel lumínico que nosotros vamos a tener durante la noche. Pues la acción o efecto de iluminar cualquier espacio, eso es iluminación. Pero ya entonces tendríamos que buscar otras aristas para ver qué funcionalidad es de ese sitio, de ese espacio que nosotros vamos a iluminar, si lo vamos a estar utilizando únicamente durante el día o si lo vamos a utilizar tanto en el día como en la noche o solamente durante la noche, qué tipo de actividad se va a desarrollar en ese espacio. No es lo mismo iluminar un espacio, aunque sea para la luz día, para utilizar en el día, eh, como una bodega, a iluminar un espacio, por ejemplo, una sala de operaciones de un hospital donde necesitamos muchísima luz y una luz de una tonalidad específica. Entonces, dependiendo de la ubicación del espacio, del el uso que se le va a dar a ese espacio e incluso del entorno en el cual se encuentra ese espacio, si está al aire libre, si hay ventilación, si hay entrada de luz por ventanas, si hay entrada de luz por tragaluz, si tenemos algún otro obstáculo como edificios muy altos cercanos o vegetación cercana. Todo ese tipo de factores deberíamos de nosotros contemplarlos cuando vamos a hacer una eliminación de un sitio, de un espacio. Esa acción o efecto de iluminar un espacio es lo que nosotros hablaríamos técnicamente, ¿verdad? Pero en realidad el término iluminación consiste en una transformación de energía. Es transformar energía. Vamos a transformar energía eléctrica, que nosotros le estamos proporcionando energía eléctrica a un dispositivo para esa energía eléctrica transformarla en una radiación electromagnética que sea visible para los dispositivos, para el ser humano, dentro del rango de percepción que tiene el ojo humano, porque hay una curva fotométrica en la cual el ojo humano puede percibir ciertos niveles de radiación electromagnética. La iluminación es una radiación electromagnética y el ojo humano tiene rangos de percepción de diferentes tipos de radiación electromagnética y lo que hace es distinguir esos rangos y hacer la conversión hacia la parte del ojo, porque no es lo mismo la iluminación o el rango ultravioleta o el rango de rayos X o el rango visible del ojo humano. Entonces, al final, nosotros nos va a interesar es cómo percibe el ojo humano esa radiación electromagnética, o sea, cómo veo yo la luz, si la veo una luz tenue, si la veo una luz más oscura, si la veo muy clara, si me afecta la vista, si me cansa, si no me cansa, si es una luz más oscura. Ese tipo de cosas es lo que nosotros vamos a tratar de modular acá. Entonces, la iluminación consiste en la transformación de esa energía eléctrica en radiación electromagnética y por medio de dispositivos que vamos a utilizar para producir efectos luminosos. En ese caso serían las bombillas,
los reflectores, todos los elementos que emiten luz. Eso es iluminación. Entonces, es la acción o efecto de iluminar un espacio y la transformación de energía eléctrica en energía o radiación electromagnética que sea visible al ojo humano por medio de algún dispositivo, en este lado, en ese caso, un foco o una lámpara lumínica. Y les decía que sea perceptible porque en ese rango de percepción que tiene el ojo humano, vamos a tener algunos otros factores que podrían alterar o podrían modificar la respuesta emocional de los seres humanos. Los seres humanos, bueno, y también los animales, tenemos reacción a la luz. Vamos a tener una reacción directa a la luz. Si nosotros estamos en un espacio oscuro, estamos en una habitación oscura y alguien llega y nos enciende la luz, pues nos va a molestar la vista porque el ojo está ajustado en ese momento a esa intensidad de luz que es casi nula, que es un espacio oscuro. Y si nos iluminan así de golpe, la respuesta del ojo humano va a ser de molestia, mientras se ajusta la retina y empieza a generar ese cambio a esa respuesta de la luz. Pero eso es una respuesta sensible del ojo. También existe una respuesta emocional a la luz de los seres humanos y también de los animales y las sensaciones que esto puede generar. Por medio de esa respuesta emocional y de sensaciones, yo podría definir si un espacio para mí es seguro o no es seguro. Si tengo poca iluminación, para mí podría ser un espacio no seguro, y si tengo mayor iluminación, el espacio podría ser un espacio más seguro. Podría esa iluminación, si la proyectamos en un alimento, por ejemplo, yo podría ver ese alimento que se ve apetitoso o no apetitoso, dependiendo del tipo de iluminación. Yo podría, si estoy, por ejemplo, en una obra de teatro, la iluminación que se utiliza en las obras de teatro, en los teatros o en los cines, va enfocada precisamente a generar algún tipo de efecto emocional en las personas, que sea atractivo o no les sea atractivo, de generar efectos que produzcan sensaciones como de satisfacción, como de euforia o incluso de tristeza. Cuando nosotros queremos poner una sensación de tristeza en una obra de teatro, pues bajamos la tonalidad de la luz. Si queremos una sensación de temor, de miedo, eh, lo ponemos más oscuro. ¿Por qué? Porque esa iluminación va a generar esa sensación, esa respuesta emocional en los seres humanos. ¿A dónde lo vemos también? Por ejemplo, en, y lo vemos mucho acá en Costa Rica, en las zonas donde van a desovar las tortugas. Cuando las tortugas van a desovar, generalmente se les proporciona, o en los sitios donde hay avistamiento de desove de tortugas, se utiliza una luz que no es una luz blanca, ni es una luz día, ni es una luz de uso común, sino que se utiliza una luz especial que es más ultravioleta o infrarroja, más infrarroja, que no afecte a las tortugas, o sea, que ellas se sientan cómodas, que se sientan seguras, que no les altere y puedan hacer su efecto de sobar y los huevitos, enterrarlos y devolverse al mar. Entonces, la sensación y la respuesta emocional también afecta a los seres humanos como a los animales para generar una respuesta. Por eso es importante conocer este tipo de tecnologías que hemos tenido durante los años en la parte de iluminación para ver cómo ha sido su desarrollo hasta llegar a lo que tenemos hoy día y cómo nosotros podríamos jugar con la iluminación para generar efectos, para generar reacciones
específicas en fachadas, en lugares, en espacios abiertos, en espacios cerrados, por ejemplo. Entonces, la iluminación va a estar siempre re relacionada a la vista, al ojo humano, porque obviamente con la vista, con nuestro ojo, es cuando nosotros vamos a percibir el nivel lumínico que estamos logrando. Entonces podemos, por medio de esa iluminación, percibir cosas, percibir formas e incluso colores. Y para nosotros poder percibir esas cosas de una forma adecuada, tenemos que tener una iluminación que sea suficiente, que sea una iluminación que no dañe nuestra vista, o sea, que no nos afecte nuestra vista, que nos permita apreciar todas esas formas, apreciar todos esos colores sin tener ningún tipo de iluminación. Y la iluminación no solamente es la tonalidad del color, sino también la disposición, la forma en que nosotros enviemos esa iluminación a generar ese efecto. Por ejemplo, estamos viendo ahorita una imagen donde hay una chica que está percibiendo una iluminación natural que está ingresando por una ventana. Es iluminación natural, el sol está ingresando, el rayos están ingresando por una ventana y observemos que se aprecia aquí en el espacio como una pequeña nube, como si fuera polvo, como si fueran partículas, pero que si no tuviésemos esa iluminación ingresando en ese espacio, en la forma que está ingresando, con el ángulo que está ingresando, porque no está ingresando perpendicularmente, sino que tiene un cierto ángulo de ingreso, no podríamos percibir estas partículas que están ingresando acá. También influye que los otros espacios atrás de la persona están en más oscuros, son espacios más oscuros. Probablemente ella vino a abrir la cortina y dejó ingresar los rayos solares. Está ingresando una luz muy fuerte, como vemos la parte de la ventana, está una luz blanca muy fuerte hacia un espacio posterior que está más oscuro y genera este efecto. El ángulo de inclinación también de los rayos solares está generando ese efecto que no es percibible para el ojo humano probablemente. Tal vez aquí se logra el efecto por medio de una cámara fotográfica o por medio de otro elemento. Ella probablemente no está percibiendo esta nube que se está formando acá de partículas, pero otra persona que esté frente a ella a cierta distancia sí lo va a percibir. Y vemos el efecto que se produce, por ejemplo, en su mano. En su mano, ella vemos que sus dedos, se ven de una tonalidad rojiza, se ven más una tonalidad roja, fuerte, se ve como un espacio, un contorno en sus dedos también muchísimo más claro, más brillante, y todo esto es casualmente por ese tipo de iluminación, por la forma que está ingresando esa iluminación a la ventana. Y vemos su cabello también en la parte que está incidiendo la luz directamente, está en una tonalidad muy blanca, y luego en la parte posterior está más oscura, incluso el borde de su brazo también tenemos ahí como una pequeña película de la incidencia y de la refracción de esa luz en su brazo. Entonces, esos son efectos que produce la iluminación, que probablemente no sean tan percibibles, que nosotros pasamos por alto, pero que generan efectos específicos en una imagen. Y esos efectos específicos nosotros los podemos aprovechar para lograr alguna reacción o algún efecto que queramos resaltar. Si nosotros vamos a una galería de pinturas, vamos a ver que las pinturas van a estar ubicadas estratégicamente en las paredes. La tonalidad, como esté pintada la pared, va a ser de acuerdo a la pintura.
Si la pintura está colgada, la vamos a tener probablemente iluminada con algún reflector o con algún dispositivo que emita un espacio para generar algún efecto, para eliminar sombras, etcétera. Entonces, ahí es donde se aplica la iluminación. Si nosotros vamos a estar en una grabación de un programa de televisión, pues vamos a ver que vamos a tener no solamente iluminación muy intensa, porque se necesita generar muy buena iluminación para programas de televisión, para películas o demás, sino que también otros dispositivos que se utilizan para generar efectos lumínicos en el rostro de las personas, sobre todo, o en espacios que se quieran resaltar. Pues, como les decía, el tema de iluminación es muy amplio, es muy extenso y requiere de toda una especialización para generar efectos específicos que se quieran resaltar. Alguien tenía la mano levantada por ahí, pero ya no lo veo. Profe, una consulta. Sí, dime. ¿El día de hoy se realiza el quiz o es la siguiente semana? Todavía no hemos dicho de quiz, estamos todavía en los temas de quiz. No sé si terminamos el tema hoy, sería la próxima semana. Pero Ok, si perfecto. Es no que está terminamos, lloviendo no. mucho y el internet falla, entonces era para consultar. Ok, Gracias. bueno. Ok. Entonces, la iluminación ha ido avanzando desde sus inicios y ha ido mejorando sustancialmente. Tenemos distintas tecnologías de iluminación. Desde que se inventó la iluminación o se inventó la bombilla, la primera bombilla incandescente, que fue en el año de 1878, ahí todos los dispositivos de iluminación o todos los inventos que se han realizado han ido evolucionando muchísimo. Entonces, ahora nosotros conocemos la famosa tecnología LED que tiene un auge muy grande y que nos permite iluminar espacios de una forma mucho más eficiente, mucho más económica. ¿Por qué? Porque ya tenemos una mejor iluminación, tenemos una mejor resolución de los colores, pero sobre todo ha bajado mucho la potencia de las luminarias. O sea, hemos empezado a transformar las luminarias de forma tal que su consumo va a ser menor. Hemos mejorado eficiencia y hemos bajado el consumo y eso lo que se va a representar en la facturación mensual es un menor costo económico en el tema de iluminación y eso también nos ha ayudado muchísimo en la parte de diseño de instalaciones eléctricas porque ha bajado muchísimo el consumo en la parte de iluminación para las residencias y para la parte industrial. Entonces la facturación se ha visto con un mejoramiento sustancial debido a que hemos bajado las potencias, se ha logrado bajar la potencia obteniendo una iluminación más potente y más eficiente a una menor potencia. Y esto ayuda muchísimo, entonces, no solamente a la facturación, al bolsillo, a la parte económica, sino también a la conservación del medio ambiente. Pero eso es porque ahora tenemos una tecnología LED que ha ido avanzando con el paso de los años. La primera tecnología, las primeras lámparas que se inventaron era la bombilla incandescente o las lámparas incandescentes, que durante muchísimos años fue lo más común que nosotros utilizábamos. Eran los elementos que utilizábamos en nuestras viviendas constantemente. Teníamos una lámpara incandescente presente en nuestros hogares, sí o sí, porque necesitábamos eh, iluminar nuestros hogares, nuestros espacios. Era una lámpara de bajo costo, o sea, su costo de producción no era muy alto, las podíamos comprar prácticamente en cualquier lugar, en abastecedores, pulperías, en todo lado.
y generalmente utilizábamos lámparas de potencias entre 50 watts, 75 watts, 100 watts de potencia. Esa es la potencia nominal de esas bombillas que utilizábamos comúnmente en nuestros hogares. Este tipo de luminarias o este tipo de lámparas usaban un principio de funcionamiento muy básico, que era hacer pasar la corriente eléctrica por medio de un pequeño filamento muy pequeño que estaba compuesto de un material que se llama wolframio. Este pequeño filamento que estamos viendo en la imagen, que está en la parte de la ampolleta de la bombilla, que es una bombilla que debía estar al vacío, este pequeño filamento que es muy delgadito, que es de wolframio, al pasar una corriente por él, iba a generar temperaturas muy elevadas. Y esas temperaturas que produce este filamento, al haber calor, generaba entonces radiaciones o efectos de radiación que son visibles para el ojo humano. Entonces, generaban una acción, un efecto de temperatura primero. Y esa temperatura, al ponerse este filamento al rojo vivo, generaba esas ondas electromagnéticas que están dentro del rango del espectro visible del ojo humano. Eran lámparas de mayor consumo energético. Obviamente les decía que eran bueno, habían de 25, 50, 75, 100 watts, pero generalmente en nuestras casas nosotros usábamos 75 o 100 watts de potencia para estas luminarias. Entonces, eran de mayor consumo energético y al tener mayor consumo energético, nosotros teníamos que pagar mayor cantidad de energía a la empresa por la iluminación, por la parte de iluminación. Algo importante es que estas bombillas tenían una vida útil promedio de 1000 horas. 1000 horas, eso era el promedio de su vida útil. Y una excelente reproducción del color. Cuando nosotros hablamos de reproducción del color es cómo el ojo humano percibe el color y lo retorna al ojo para generar ese efecto. Entonces, si yo quería ver una tonalidad azul por medio de bombillas incandescentes, la reproducción de ese color azul se vea bastante fiable, bastante aceptable. Tenemos una muy buena reproducción del color. Y entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre algunos parámetros específicos que se utilizan mucho en iluminación. Y para decir nosotros reproducción del color, nosotros normalmente decimos IRC. IRC es índice de reproducción del color. Entonces, algunos fabricantes en sus fichas técnicas nos van a decir, tienen un IRC de un 85% o un IRC de un 80%. O sea que tiene una reproducción del color de un 80%. O sea que ese color que estamos percibiendo nosotros va a ser bastante cercano a su color original. Eso es lo que nos quiere decir. Después de las lámparas incandescentes que estuvieron presentes durante muchísimos años, se empezó a funcionar o se experimentó con otro tipo de lámparas que tenían una tecnología que nosotros llamábamos halogenuros o lámparas halógenas o halogenuros metálicos. Estas lámparas tienen el mismo principio de funcionamiento que las lámparas incandescentes. O sea, lo que van a hacer es pasar una corriente por un filamento, pero ahora la diferencia es que en su interior van a tener un compuesto que era halógeno, que es un compuesto químico, que ese compuesto lo que va a hacer es o va a evitar en mucha medida que se evapore ese wolframio del filamento y que se deposite en ampolla, en ampolleta. Cuando el filamento de la incandescente se empezaba a calentar, también se dispersaban partículas de wolframio y se iban acumulando en las partes internas de la ampolleta.
y obviamente eso hacía que la vida útil de estas ampolletas fuera únicamente de 1000 horas. Al hacer este nuevo sistema, donde ahora tenemos ya no una ampolleta al vacío, sino que ya ahora tenemos una ampolleta que está compuesta en su parte interior por un químico o por un material diferente que era un halogenuro, entonces se logra mejorar la vida útil de la lámpara de hasta 2000 o 3000 horas, o sea, el doble o el triple de lo que duraba la incandescente. Y ahora tenemos una mayor vida útil y también mejorábamos mucho la eficiencia de la lámpara. Eficiencia, o sea que tenemos mayor vida útil y también teníamos mejor resolución cromática, mejor índice de resolución cromática, o sea, podíamos ver mejor los colores. Y estas ampolletas nos iban a proporcionar una luz de mayor calidad, ¿verdad? Con una mejor reproducción cromática, una mejor reproducción de los colores. Y además, algo fundamental es que nos permitía alcanzar una mayor intensidad de iluminación para producir las lámparas. O sea que ya no estábamos supeditados a que la ampolleta era de 100 watts de potencia o la lámpara incandescente era de 100 watts de potencia, sino que con este tipo de iluminación ya nosotros podíamos tener lámparas de 150 watts, de 200, de 250, de 300, de 400 watts de potencia. O sea, se amplió mucho el rango de potencia de la lámpara y esto, pues obviamente al tener mayor potencia, teníamos mayor iluminación que nos permitía a nosotros utilizar estas lámparas en zonas mucho más amplias, donde requeríamos una mejor iluminación y una mejor representación de los colores. Entonces ya podíamos utilizar iluminación de este tipo en espacios abiertos, al aire libre y en espacios más grandes para tener una mejor iluminación. Se empezó a utilizar mucho a nivel de iluminación de calles urbanas y también a iluminación de bodegas, espacios grandes, gimnasios, estadios, etcétera, porque teníamos mucho mayor potencia disponible para iluminar. Y ya pasamos de tener una luz que era incandescente, que era tonalidad amarilla, a tener una luz de tonalidad blanca, o sea, más cercana a la luz día, a la luz que nosotros vemos normalmente. Después de la iluminación de los halogenuros, de la tecnología halogenura, empezamos a utilizar la tecnología fluorescente o las lámparas de tipo fluorescente. Estas lámparas fluorescentes se componen de un tubo de vidrio que va a contener también internamente una pequeña cantidad de gas. Al igual que estas lámparas de halogenuro que internamente en la ampolleta tenían ya un material, ahora las lámparas de fluorescentes van a tener en sus tubos, en sus partes internas, una pequeña cantidad de gas, que este gas tiene una función Permiso, profe. específica. Adelante. Buenos días, profe. Dios le bendiga. Profe, era para comunicarle que la señal se me está cortando bastante. No me puedo conectar. Tengo como 4 intentos y hasta ahorita estoy estudiando por si no te contesto. Y aquí estoy presente, profe. Está bien, gracias. Gracias a usted. Ok. Entonces, ¿cómo se producía el efecto de iluminación en las lámparas fluorescentes? Bueno, ese gas, que era un gas inerte, ¿verdad? Se debía de excitar, o sea, se le debería aplicar una descarga eléctrica o una corriente eléctrica, pero de mayor valor, para excitarla y para que produciera algún efecto. Entonces, en los extremos de estas lámparas fluorescentes vamos a tener unos electrodos o unos pines, como los conocíamos nosotros, que son unos electrodos, y vamos a tener presente también
unos balastros que son especie de transformadores y también un instrumento que se llamaba un ignitor. Entonces, estos balastros iban a transformar la corriente eléctrica que nosotros tomábamos del receptor, del receptáculo, del tomacorriente, la iban a transformar, la iban a elevar y por medio del ignitor iban a enviar descargas a estos electrodos que se iba a pasar esa corriente de lado a lado, de extremo a extremo. Y al pasar esa descarga eléctrica de extremo a extremo, generaba una reacción en el gas fluorescente que tenemos internamente dentro del tubo y también el tubo, la parte interior, estaba compuesta por un químico de fósforo fluorescente, por eso se llama fluorescente, que al tener esa reacción iba a emitir una luz y la tonalidad de la luz era una luz bastante blanca. Entonces empezó a utilizar bastante en los hogares porque daba una luz blanca, primeramente, y después porque también servía para iluminar mejor los espacios y también era mucho más económica. Era una tecnología que, aunque era bastante sencilla, venía a consumir un 80% menos que lo que consumían las lámparas incandescentes que usábamos en nuestros hogares. Además, su vida útil era mucho mayor, ¿verdad? Ahora tiene una vida útil que iba entre los 8 y 10 veces mayores. O sea, quería decir que si la lámpara incandescente tenía una vida útil de 1000 horas, las lámparas de tipo fluorescente tenían una vida útil de 8000 a 10000 horas. Entonces ya la tecnología iba Estoy en avanzando, clase, va para afuera. iba avanzando para mejorar no solamente la parte de iluminación, sino también la parte de potencia eléctrica, la parte de consumo, y también mejoraba el consumo energético de las viviendas. Aparte, la luz era una luz más clara, más blanca, menos cansada para la vista, y se empezó a utilizar muchísimo, sobre todo en zonas donde las personas tenían que estar expuestas a esa luz muchísimas horas, en fábricas, en salones de estudio, en aulas, en universidades, en escuelas, precisamente por esas condiciones o esas características que tenía las lámparas fluorescentes. Eran unas lámparas que sí, que eran más grandes, costaba un poquito más instalarlas, su tecnología era diferente, pero que una vez instaladas, pues ya nos asegurábamos que su vida útil era muy grande, era muy extensa y que no iba a requerir tampoco un mayor mantenimiento, mucho mantenimiento. Y ya empezamos entonces nosotros a sustituir todas las bombillas incandescentes que teníamos en las viviendas por bombillas de fluorescentes o lámparas fluorescentes, que habían sencillas, habían dobles, teníamos de 48 pulgadas, teníamos de 72 pulgadas, de 96 pulgadas, dependiendo de el establecimiento que íbamos a iluminar, así nosotros íbamos a escoger el tamaño también de la lámpara. Después de la tecnología fluorescente, pues entonces empezaron a fabricar, utilizando este mismo principio fluorescente, lo que nosotros conocemos como las lámparas de bajo consumo, que en realidad son lámparas fluorescentes como esta que estamos viendo en la imagen. La diferencia es que las lámparas de bajo consumo son más compactas, eran mucho más pequeñas, como estas que vemos acá, que tenían diferentes formas para lograr diferentes efectos. Pero internamente, en estos tubitos que vemos acá en las lámparas de bajo consumo, el principio es el mismo que acabamos de ver en la lámpara fluorescente. Vamos a tener un tubo que en su pared interior está pintado, podemos decir, por un material fosforescente que va a reaccionar a una corriente que va a estar circulando para producir un efecto lumínico. ¿Cuál es la diferencia? Que en estas lámparas de bajo consumo ya venían diseñadas para conectarlas directamente en el socket,
o en el portalámparas. Nada más quitábamos la lámpara incandescente y ahí mismo nosotros conectábamos la lámpara compacta o la de bajo consumo. Ya no necesitamos un balastro grande como el fluorescente, ya no necesitábamos un initor, sino que acá internamente las lamparitas traen un dispositivo electrónico que cumple la misma función. Más sencillas, más prácticas, cualquier persona las podía instalar. No se necesitaba realizar ningún tipo de mejora en la instalación eléctrica, únicamente quitábamos la lámpara incandescente y poníamos la lámpara de bajo consumo para cambiar de tecnología, para obtener ahorro y para tener una mejor iluminación. Empezaron a ser muy populares, tanto así que las mismas empresas eléctricas estaban promoviendo el uso de estas tipo de lámparas, de este cambio de tecnología. Incluso podíamos ir a las empresas eléctricas, ellas nos daban cierta cantidad de lámparas para sustituir las de las viviendas y se hacía el cargo al recibo eléctrico mensual que nos... con eso hubo una reducción del tamaño y también hubo también una mejor iluminación y un bajo consumo en las viviendas. Su consumo y su vida útil son muy similares a las de tipo fluorescente. O sea que vamos a tener una vida útil que va a andar entre las 8.000 a las 10.000 horas. Entonces vemos que hemos pasado de una tecnología incandescente que tenía nada más 1.000 horas de vida útil, que generaba mucho calor, prácticamente el 80% de la energía que consumía la incandescente, ese 80% se perdía en temperatura, en calor. Esas bombillas incandescentes, cuando nosotros llegábamos a sustituirlas, teníamos que tener precaución, ¿verdad? Para no quemarnos las manos porque se producía mucho calor, mucha temperatura. Entonces no era una lámpara muy eficiente porque la mayor cantidad de energía se perdía en calor. Era muy poco lo que se aprovechaba de energía. Y ya con las lámparas fluorescentes y de bajo consumo, pues aumentamos la vida útil y eran lámparas incluso que la temperatura que generaban no era mayormente. A veces podíamos perfectamente tocarlas con nuestras manos sin necesidad de protegernos. Entonces, la tecnología fue evolucionando, fue poco a poco llegando a mejorar tanto a nivel lumínico, que era lo que estábamos buscando, como también al nivel de consumo, pero también a nivel de dispositivos para gobernarla. Ya no necesitamos un balastro, ya no necesitamos un initor, sino que ahora tenemos un dispositivo electrónico que realiza las mismas funciones y con una mayor eficiencia. Después de estas lámparas de alto consumo, entonces llegamos a lo que tenemos hoy, que es la tecnología LED, que empezó de a poquito, luego se vio su funcionalidad, que era una tecnología bastante favorable para las personas, para la humanidad, y que empezó a avanzar su investigación y desarrollo hasta lograr afianzarse hoy en día. Prácticamente en nuestras viviendas ya no existen las bombillas incandescentes, ya no tenemos halogenuros, ya no hay compactas ni fluorescentes. Primero porque hay una política nacional de que esas tecnologías ya se debían de sacar, que ya no se pueden utilizar y que incluso ya las empresas no deben de traer ese tipo de tecnologías a nuestro país porque teníamos que avanzar hasta la tecnología LED y cambiar la forma en que nosotros iluminábamos. ¿Y por qué teníamos que hacer ese cambio? Principalmente por un tema de medio ambiente, porque en las lámparas de halogenuro estábamos utilizando gas contaminante, estábamos usando halogenuros metálicos y otros tipos de gases que también se utilizan para este tipo de lámparas, ya sean de baja presión o de alta presión. Estábamos utilizando en las lámparas fluorescentes también gases fluorescentes y gases de otros tipos que generan contaminación al medio ambiente.
y no existía una buena disposición de estas lámparas, ni de las bajo consumo, ni ninguna de estas otras, no existía una buena disposición final. O sea, nosotros generalmente se dañaba la lámpara, incluso sin tener el conocimiento, las quebrábamos, ¿verdad? Las dañábamos para ver cómo explotaban, ¿verdad? Porque aún tenían gas, entonces el ruido era fuerte, ¿verdad? Entonces las quebrábamos y eso lo que hacíamos era contaminar el ambiente y también contaminarnos nosotros mismos, las personas, al respirar ese polvo que estaba ya contaminado por medio de gas y que tenía también efectos nocivos para la salud. Entonces, un tema de ambiental, un tema de salud, el país optó por salir de esas tecnologías y emigrar hasta la tecnología LED, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, si nosotros comparamos hoy en día la tecnología LED con las tecnologías convencionales que hemos visto anteriormente, podemos entonces saber que tenemos primeramente una mejor iluminación, tenemos más calidad de iluminación. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor índice de reproducción cromática. Y adicionalmente, la tecnología LED nos da una gran variedad de temperaturas de colores disponibles. Y aquí ya tenemos otro tema que es temperatura de color. Antes hablábamos del índice de reproducción cromático, que es ese famoso de cómo yo veo o cómo mi ojo percibe un color, un rojo, un azul, un café, cómo mi ojo lo percibe. Y ahora vemos que tenemos temperaturas de colores. Y en iluminación nosotros utilizamos mucho la temperatura del color. Entonces, en iluminación, la temperatura no quiere decir que el bombillo o la bombilla esté caliente o esté fría. La temperatura de color lo que me da a mí es un rango para definir qué color voy a lograr. O sea, qué color voy a lograr con esa lámpara. Porque nosotros vimos que la tecnología incandescente nos daba un color más como amarillo. De hecho, la lámpara se ponía amarilla. Entonces teníamos una iluminación a una tonalidad amarilla. Las lámparas de halogenuro, las lámparas fluorescentes y las lámparas compactas nos dan una tonalidad blanca, de luz blanca, que nos fascinaba a nosotros, que nos gustaba mucho. Y la tonalidad de las lámparas de tipo LED en la gran mayoría son blancas y nosotros la percibimos como blanca, pero en realidad hay rangos de temperatura, hay rangos de color para la iluminación. Entonces, a eso se le conoce como temperatura de color de la iluminación. Y eso lo medimos en grados Kelvin. No son grados Celsius, sino grados Kelvin. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente. Voy a hacerme una línea por acá. No nos vamos a meter mucho en todos los rangos de temperaturas que hay, pero vamos a decir que tenemos una línea acá y que aquí tenemos otra línea y que aquí tenemos otra línea. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a decir que en este primer rango que tenemos acá, vamos a decir que aquí tenemos 0 grados Kelvin, ¿verdad? Desde los 0 grados hasta más o menos los 3500 grados Kelvin, que estarían en este punto, en este rango, nosotros vamos a tener una tonalidad de color amarilla. Amarillo. De los 3500 hasta más o menos los 4500 grados Kelvin, nosotros vamos a tener en este rango una tonalidad blanca. Blanca. O sea, luz blanca. Y de los 4500 grados Kelvin a más o menos a los 5500 grados Kelvin, nosotros vamos a tener una tonalidad azul. O sea, la luz va a ser un poquito más azul. En tecnología LED y en cualquier otra tecnología. Obviamente, ¿qué pasaba? Que con la iluminación halogenuro o la iluminación fluorescente,
o en la iluminación incandescente, nosotros íbamos a tener un solo rango. O sea, en la iluminación incandescente nosotros íbamos a estar únicamente acá, en el rango, acá, porque no podíamos pasar de ese rango de los 3500 grados Kelvin. O sea, la luz incandescente siempre iba a ser amarilla. Mientras que en la luz de tipo halogenuro y en la luz de tipo metalar y todas esas tecnologías, nosotros íbamos a tener siempre una luz más blanca que iba a andar entre los 3500 y los 4500 grados Kelvin. Y no teníamos tonalidades azules prácticamente en ese tipo de tecnología. Con la tecnología LED nosotros podemos andar en los tres rangos de temperatura. Podemos andar en los 3500, podemos andar en los 4500 y podemos andar arriba de los 4500 grados Kelvin. Y eso nos va a definir a nosotros aplicaciones específicas de iluminación. Si yo quiero, por ejemplo, iluminar una fachada de un sitio histórico que no está pintado, que está en piedra, por ejemplo, las ruinas de Ujarrás o las ruinas de Cartago, que es piedra. Entonces yo voy a querer resaltar esa tonalidad de piedra. Yo voy a buscar una luz que se encuentre en el rango entre los 0 a 3500 grados Kelvin. Que no sea una luz muy intensa, que no sea una luz azul, porque yo voy a necesitar es una buena reproducción del color de tonalidad amarilla, o sea, que se vea más oscurita, que vaya a resaltar esa tonalidad de que es una estructura antigua. Sin embargo, si yo quiero iluminar un establecimiento comercial, en la parte, por ejemplo, del área de frutas de un establecimiento comercial, de un supermercado, nosotros cuando entramos a esas áreas de frutas, de verduras, de frutas, vamos a ver que siempre tenemos mucha luz blanca. Siempre vamos a tener que mucha luz y luz blanca. ¿Por qué? Porque necesitamos resaltar los colores. Necesitamos que las frutas se vean más frescas, que aparenten ser frutas muy sanas, muy frescas, que resalten los colores, que el color de la naranja se vea bien amarillo, que el color de la zanahoria se vea también más anaranjado, que el color de las lechugas se vea más verde. Y ustedes van a ver que siempre para mantener esa sensación de frescura vamos a tener mucha luz blanca e incluso a veces les pasan rociando ahí un poquito de agua también para que el agua genera un efecto de frescura y va a reaccionar también con la luz generando algún tipo de refracción. Entonces, eso lo que hacen los efectos de luz, activan las emociones del ser humano que vimos al inicio de la clase, generan una reacción en las emociones de la persona, del ser humano, para que usted tenga esa sensación de frescura, de que está llegando a un lugar donde hay frutas muy sanas, muy frescas, y generalmente vamos a comprar un banano y terminamos comprando piña y compramos esto y compramos lo otro, porque eso activa la psiquis de la persona y lo induce a comprar más. Y son estrategias que utilizan los comercios, las industrias, para inducir a las personas a comprar más. Si nosotros llegamos a un área de un supermercado o un centro comercial y llegamos al área de electrónica, de equipos, ¿qué vamos a ver? Montones de pantallas de diversos tamaños y todas encendidas, equipos de sonido con luz estridente, celulares dispuestos estratégicamente con muy buena iluminación, con muchas cosas. ¿Para qué? Para activar esas neuronas del cerebro de la persona para permanecer ahí, para ver las cosas, para tocar y para comprar sobre todo. Entonces, la iluminación también se utiliza para eso, para la psiquis, para que el cerebro humano reaccione emocionalmente a esos efectos. Es lo que sucede con las películas, es lo que sucede en el teatro, es lo que sucede en todos
por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, a un parque de diversiones o a una fiesta, vamos a ver que tenemos muchos colores, luces que encienden, luces que apagan, mucho ruido. Eso es lo que altera la psiquis de la persona y hace que se cambie inmediatamente ese chip, ¿verdad? Que tiene nuestro cerebro y pasemos de estar de un estado tranquilo, pausado, incluso pasar inmediatamente a un estado de euforia, de alegría. Esos efectos lo produce la iluminación. Entonces, tenemos rangos de iluminación, que a esto llamamos temperaturas de color y que lo medimos en grados Kelvin. Cuando nosotros vamos a comprar una lámpara para iluminar nuestra casa, tenemos que fijarnos en estos detalles. En el empaque debe decir cuál es la temperatura de color de la lámpara. Si es una lámpara que va a tener una tonalidad blanca o una lámpara que va a tener una tonalidad más azulada. Si está entre los 3500 y 4500 grados Kelvin, pues es una lámpara que yo podría utilizar en mi casa porque es una luz blanca, más, es una luz más a la luz día. Sin embargo, si está arriba de los 4500 grados Kelvin, esa luz, aunque va a ser blanca, va a tener una cierta tonalidad ya tirando azul. Si ya anda arriba de los 5000 grados Kelvin, ya esa tonalidad azul va a ser un poquito más visible. Entonces, si yo tengo todo un espacio, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa o tengo trabajo o me mandan a hacer el mantenimiento a un call center donde tienen una iluminación uniforme, que es una iluminación que está en 4500 grados Kelvin y se dañaron unas lámparas y a mí me mandan a sustituirlas, yo tengo que tomar ese tipo de previsiones. Porque si yo vengo y compro lámparas que sean de 5500 grados Kelvin, esa luz tirando azul que va a incidir va a generar un efecto y va a perder esa uniformidad que tenía ese espacio de trabajo del call center. Entonces, tenemos que tomar esa previsión cuando vamos a comprar lámparas. Verificar muy bien la temperatura del color para que la iluminación sea uniforme. Entonces, la lámpara LED, a diferencia de las demás lámparas que son por medio de filamentos, lo conocemos como una lámpara de estado sólido, que ya no tiene descargas de gases, que ya no tiene tanta temperatura. Las lámparas LED tampoco producen gran cantidad de temperatura y eso las hace mucho más eficientes. ¿Qué utiliza? Utiliza unos diodos que son compuestos electrónicos de materiales específicos, que son diodos emisores de luz. Son diodos muy pequeñitos que cuando pasa una corriente por ellos, entonces producen luz y producen ese efecto luminoso. Actualmente nosotros conseguimos rendimientos luminosos muy elevados con las lámparas LED y su duración va a estar dependiendo de la temperatura de funcionamiento. Entonces, en la iluminación LED es importante la temperatura. La lámpara LED tienen que tener una buena ventilación, tienen que tener un buen disipador de temperatura. Y eso también lo podemos ver cuando los vamos a comprar. Vamos a ver que algunos tienen algunos dispositivos, incluso exteriores, que parecen como pequeños radiadores. Eso es para disipar la temperatura, porque la mayor limitante o lo que va a dañar más rápidamente una lámpara LED va a ser la temperatura. Los diodos son muy susceptibles a la temperatura. Entonces, su duración va a estar dependiendo de esa temperatura de funcionamiento y también de la corriente de alimentación. Va a necesitar una corriente bastante estable, pero es muy superior a las otras tecnologías. Aquí tenemos una lámpara LED, es un fluorescente de tipo LED. Ya tenemos iluminación LED en muchísimas formas. Eso es otra variante, nos permite obtener muchísimas formas. Tenemos lámparas tipo spot, tenemos redondas, cuadradas, rectangulares, colgantes, tenemos fluorescentes, tenemos cualquier cantidad de tipos de lámparas
perdón, en lámparas de tipo LED. Entonces, en LED tenemos cualquier cantidad de formas y cualquier cantidad de potencias. Que la diferencia es que antes lo que nosotros usábamos una lámpara incandescente de 75 o 100 watts, ahora el mismo efecto, el mismo nivel lumínico, nosotros lo vamos a obtener con una lámpara LED de 10 watts o 12 watts de potencia. Entonces el consumo es mucho menor y el rendimiento lumínico y la eficiencia va a ser mucho mayor. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios? Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, Ok. profe. Vamos, claro. Muy bien, vamos al receso. Entonces regresamos 10:30, jóvenes. Provecho. Gracias. Muy bien, señores, ¿cómo estamos? Pura vida, profe. Ok, continuamos entonces. Gracias, Yera. Ok, continuamos. Vamos a ver, bueno, ya estábamos hablando sobre algunos términos como el IRC, índice de resolución del color, y también hablamos sobre la temperatura del color, que siempre tenemos que tenerlo presente cuando vamos a adquirir una luminaria para iluminar algún espacio. Ahora vamos a hablar de otros dos términos también que son fundamentales en la parte de iluminación eh, y que nos van a definir algunas características de las zonas o los espacios que nosotros vamos a iluminar. Ya no solamente por la resolución del color ni por la temperatura del color, sino que ahora lo vamos a hacer por nivel lumínico. Y para entender esto, pues entonces tenemos que utilizar dos términos adicionales o conocer dos términos adicionales que se utilizan muchísimo en iluminación. Uno es el lumen y el otro es los lux. Los dos son unidades de medición que se utilizan en iluminación. Entonces, el lumen es una unidad de medida de iluminación del sistema internacional que nos va a indicar la cantidad de flujo lumínico que va a estar emitiendo una bombilla o una luminaria o una tira LED. Esa es la cantidad de flujo lumínico que va a emitir la bombilla. Estos lúmenes son muy importantes porque son los que nos permiten saber o conocer la eficiencia luminosa y la energía que consume esa lámpara. Entonces, los lumen es la cantidad de flujo lumínico que emite una bombilla. Y la otra unidad de medida son los lux. Los lux significan la cantidad de nivel luminoso que se va a proyectar en una superficie X. Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. Entonces, el lux es la unidad de medida que nos va a decir la cantidad de nivel lumínico que se va a proyectar en una superficie. Generalmente nosotros medimos la cantidad de lúmenes, de lúmenes en la lámpara. El fabricante tiene que indicarnos en la lámpara o el empaque de la lámpara, indicarnos la cantidad de lúmenes de esa luminaria. Si son 1000 lúmenes, si son 2000 lúmenes, etcétera. Él nos va a decir la cantidad de lúmenes. Generalmente no acostumbran decirnos la potencia. A veces nos dan la potencia y nos dan los lúmenes, pero por lúmenes nosotros podríamos también calcular la potencia o decir, bueno, esta lámpara es de una buena potencia, porque eso va a depender de la cantidad de lúmenes que el fabricante esté dándole a esa lámpara. En cambio, los lux viene a ser una unidad de medida para medir esa proyección en una superficie. Generalmente lo hacemos en una superficie plana. Entonces, quiere decir que si yo quiero medir la cantidad de energía que proyecta esa lámpara, yo la puedo medir a nivel de piso y eso lo hago generalmente en un metro cuadrado, o sea, en una superficie
de 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro por 1 metro, para que sea 1 metro cuadrado. A veces lo hacemos a nivel de piso o a veces lo hacemos a nivel de altura de 1 metro. O sea, medimos en una superficie a una altura de 1 metro por 1 metro cuadrado. Y ahorita con un pequeño gráfico nos va a quedar un poquito más claro qué es lo que se consigue con esto. Entonces, lo que tenemos que saber es que son unidades diferentes y se utilizan para diferentes cosas. Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a ver en qué zona hacemos un pequeño dibujito por acá. Bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Un momentito. Vamos a poner la pantalla en blanco. Ok, ahí. Muy bien, entonces vamos a dibujar acá rápidamente. Vamos a suponer que tenemos un mástil y que en este mástil nosotros tenemos una lamparita. Vamos a suponer que eso es una lámpara, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro piso. Este es nuestro piso, nivel de suelo. Esta lámpara que tenemos acá nos va a estar emitiendo una luz, un nivel lumínico hacia abajo, en diferentes direcciones, en diferentes rangos. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo la teoría es que acá es donde yo tengo los lúmenes. O sea, me está diciendo que aquí es donde yo mido la cantidad de luz que me está dando la lámpara. Lúmenes. La lámpara potencia o lúmenes, la cantidad de flujo lumínico que me está proporcionando la lámpara. Entonces lo mido por medio de lúmenes y eso me lo dice el fabricante. El fabricante me dice, esta lámpara es de 1500 lúmenes. Entonces eso viene a representar mi potencia. Y entonces los lux, vamos a ponerlo por acá. Los lux, lo que me dice es que aquí a nivel de piso, si nosotros suponemos que este recuadro es de 1 metro cuadrado, bueno, me quedó como un rectángulo. Es un recuadro aquí. Vamos a completar esto nuevamente acá para que nos quede bien, para que se logre entender bien. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, lo que me dice a mí es que si yo tengo un cuadro ahí, ahí más o menos, que si yo tengo un rectángulo aquí o un cuadrado de 1 metro cuadrado, o sea, es 1 metro por 1 metro por 1 metro y por 1 metro, la cantidad de rayos que se proyecten o la cantidad de energía que se proyecte en este recuadro, proveniente obviamente de la lámpara, es lo que yo voy a medir en lux. La unidad de medida son los lux. Y para eso se utiliza un instrumento de medición que se llama un luxómetro. El luxómetro me hace esta medición. Entonces, ¿qué me va a medir? La cantidad de rayos que están llegando desde la lámpara hasta este punto de acá. ¿Y cómo se están proyectando? ¿Por qué? Porque esta lámpara va a estar a una cierta altura. Y esa cierta altura que vamos a tener desde este punto hasta este otro punto, también va a incidir para que esos rayos lleguen
a esto acá, o que no se disipen en la atmósfera, o que haya incluso algún obstáculo por aquí. Puede ser que por acá yo tenga, por ejemplo, una mesita de noche, o que tenga ahí algún árbol, suponiendo que fuera en una zona verde, que yo tenga un árbol presente por aquí que me esté obstaculizando aquí la luz, ¿verdad? Que por aquí haya un árbol y me esté obstaculizando cierto nivel lumínico acá. Entonces, podría ser que se dé alguna situación así, alguna interferencia. Entonces, no está llegando la misma cantidad que sale de acá de lúmenes, no me estaría llegando a la superficie. Esta medición nosotros la hacemos a nivel de piso en 1 metro cuadrado, o lo podemos hacer a 1 metro de altura, 1 metro cuadrado también. Entonces, la diferencia es que vamos a tener una distancia X de desplazamiento de los rayos, y vamos posiblemente a tener algo que interfiera en el transcurso de eso para que llegue cierta iluminación. ¿Se entiende, jóvenes, o tienen dudas? Copiado, profe. ¿Entendido, Claro, profe? profe. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, veamos una situación aquí. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros tenemos un parque, ¿verdad? En este parque nosotros podemos tener, bueno, una callecita por acá que cruce de lado a lado, y otra calle por acá que cruce de lado a lado. Y podríamos tener aquí algunas zonas, una zona aquí de juegos, ¿verdad? Podríamos tener otra zonita por aquí con una pequeña fuente, etcétera, etcétera. Pero también yo podría tener presente en este parquecito algunos arbustos por acá, ¿verdad? Arbustos por acá. Generalmente en los parques tenemos bastantes arbustos, ¿verdad? En estas zonas, arbustos incluso que se metan en las áreas de la calzada. Entonces, si a mí me ponen a iluminar este parque, yo tengo que considerar estos obstáculos que tengo acá. Porque si yo voy a poner puntos de luz acá, yo voy a poner iluminación, entonces yo tendría que obviamente tener iluminación en las partes exteriores, ¿verdad? Por acá del parque, iluminando hacia afuera del parque, diferentes puntos de luz para la parte exterior del parque. Estos son para la parte exterior. ¿Ok? En la parte interior, yo tendría que tomar en consideración los obstáculos, en este caso, los arbustos que tenemos acá. Porque si yo pongo una lámpara acá, en este punto, voy a tener un obstáculo, y entonces, aunque esta lámpara sea de la misma potencia de las otras lámparas, su iluminación no va a ser la misma, o sea, sus cantidades lux no va a ser la misma que yo voy a obtener acá. Entonces, si yo pongo una lámpara acá, que la voy a poner en color azul, en este punto de acá, y esta lámpara va a estar iluminando hacia acá, no voy a tener obstáculos. Entonces voy a tener un buen flujo lumínico, a diferencia de esta otra lámpara que probablemente tenga algunas ramas ahí que estén obstaculizando, generando sombra. Entonces, a esto nos referimos con que las lámparas, aunque sean de la misma potencia, o sea, que sean la misma cantidad de lúmenes a la salida de la lámpara, a nivel de piso, la medida en lux no va a ser la misma que esta otra lámpara que tengo acá. Entonces, los puntos de luz yo los voy a estar definiendo de acuerdo a los obstáculos. Si yo tengo este punto, este árbol aquí que está muy cerca, yo preferiría poner la lámpara entonces en este punto de luz, acá, para que me dé la iluminación correctamente, ¿verdad? O esta otra que está aquí, que está metida, yo pondría la lámpara entonces acá en este otro extremo, para que la mayor cantidad de flujo lumínico llegue hasta la zona de paso hacia la acera.
¿Se entiende, jóvenes? Sí, señor. Entendido, Ok, así, profe. así como lo estamos haciendo en una zona exterior, suponiendo que esto sea un parque, nosotros también tenemos que tener ese tipo de consideraciones para las zonas internas de los establecimientos que nosotros vamos a estar iluminando. Y para eso ya están definidos algunos niveles de iluminación básicos, sobre todo en viviendas o en establecimientos que nosotros frecuentamos. Y vamos a ver algunos niveles de iluminación que tenemos ya definidos, al menos como mínimos para este tipo de establecimientos. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla para niveles de iluminación en viviendas básicos. Entonces vean que acá nos dice, vamos a hacerlo por acá nos dice el área. En el área de cocina, en el área general de la cocina, o sea, en el espacio general de la cocina, nosotros deberíamos de tener al menos una iluminación que nos proporcione 200 lux a nivel de suelo, a nivel de piso, ¿ok? 200 lux a nivel de piso. ¿Por qué? Porque el área de la cocina es un área donde nosotros necesitamos una buena iluminación. Y si vemos aquí donde dice en la mesada o en la isla, o que nosotros conocemos como puede ser que tengamos un desayunador o que tengamos ahí otro mueble de cocina donde nosotros vamos a picar, ¿verdad? A picar las verduras, a pelar las frutas, etcétera. Ahí ocupamos 500 lux mínimos de iluminación. Y dice a la zona de trabajo, o sea, no está a nivel de piso, sino que es en la zona de trabajo. Si es en el desayunador, pues obviamente tiene que estar a la altura del desayunador, que puede andar por metro 20, metro 40 por ahí. Entonces, nos define el nivel de iluminación que requerimos para esas áreas y dónde se debe de medir con el luxómetro para obtener ese nivel de iluminación. En el área del baño, en el área general del baño, deberíamos de tener mínimo 100 lux a nivel de suelo, pero en la zona donde tenemos el espejo, donde está casi siempre a la par del lavamanos, donde nosotros nos vamos a rasurar o las señoras se van a usar la secadora de cabello, a la altura de la cara, ahí deberíamos tener al menos 300 lux. 300 lux. En pasillos, en escaleras, en una vivienda, 100 lux para las escaleras y vean que lo medimos a 1 metro de altura. En zonas comunes, entre 150 y 200 lux, también a 1 metro de altura. En los dormitorios, en la parte general, o sea, en los espacios del dormitorio donde no tenemos nada, entre 50 a 100 lux lo medimos a nivel de suelo, y en la cabecera de la cama necesitamos más luz porque generalmente usamos para lectura o vamos a tener una mesita de noche ahí en la cabecera, entonces necesitamos una mayor iluminación que en el área general del dormitorio. Si tenemos un dormitorio para niños en la área de uso general o de uso común, 200 lux a nivel de suelo. Y en la parte, si tenemos un escritorio para el niño, para que él, si está en la escuela, realice sus tareas y demás, ocupamos una mejor iluminación, entonces 500 lux al nivel de la mesa o al nivel del escritorio. En un salón comedor, en uso general, 100 lux a nivel de suelo. Si es un área de televisión, como vamos a tener iluminación que va a estar irradiando por medio de la pantalla, ocupamos menos iluminación, 50 lux, y lo medimos con la luz ambiental durante el día. La lectura, el área de lectura entre 150 a 300 lux, como vimos en el área de la cabecera de la cama, vamos a leer, y en el área de comedor 150 lux en el área de la mesa. Si tenemos una sala comedor y el comedor, ahí deberíamos tener 150 lux y lo vamos a medir a nivel de la mesa. Generalmente las mesas son un poquito mayores al metro de altura. Entonces,
vea que nos define tanto la intensidad o la cantidad de lux que deben de existir en esas áreas, como el nivel de medida, o sea, si lo medimos a nivel de suelo, a 1 metro, a nivel del escritorio o de la mesa, o a nivel del desayunador, etcétera. Entonces, estos criterios de iluminación son fundamentales que los conozcamos, porque a veces vamos a leer un plano eléctrico o el ingeniero en el plano eléctrico nos va a especificar esto precisamente. O sea, necesitamos instalar las lámparas a esta altura para obtener un nivel lumínico de esta otra forma, con estas unidades de medida. Y a veces si participamos en algún concurso, en algún cartel licitatorio, por ejemplo, para instituciones públicas o para proyectos ya más grandes, generalmente nos van a decir, bueno, en este pasillo, por ejemplo, si es para un hospital, en este pasillo nosotros necesitamos que tener 200 lux. En esta otra área de cirugía necesitamos tener 800 lux mínimo. Y entonces nosotros tenemos que cumplir con ese requerimiento, tenemos que darle esa cantidad de iluminación porque nos lo están solicitando así. Por eso es necesario conocer cómo se mide y a dónde se mide. Estamos hablando de lux, no estamos hablando de lúmenes. Para obtener estos lux, yo podría utilizar una lámpara de tantos lúmenes, o utilizar 2 lámparas de tantos lúmenes, o 3 lámparas de tantos lúmenes. Entonces, yo definiría la cantidad de lámparas y la cantidad de lúmenes para obtener cierta cantidad de lux. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Ok, gracias. Ok, esto ya está definido, incluso en Internet ustedes pueden encontrar diferentes tablas como esta o como esta otra que tenemos acá, en donde nos va a hacer referencia. Las tablas andan muy similares, son bastante similares. A veces pueden haber algunas diferencias pequeñitas, pero generalmente los porcentajes que nos indica son bastante similares todas. Por ejemplo, en esta es una estancia también para una vivienda, y vean que nos dice acá, nos está indicando que un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí lo que vamos a medir son lux por metro cuadrado. Entonces eso es lo que vamos a estar midiendo. Entonces en esa área de 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la iluminación, como vimos en la imagen anterior, va a salir en diferentes direcciones. Y dependiendo de esa dirección, así nosotros le daríamos, mediríamos el flujo lumínico de esa lámpara. Entonces, aquí vemos estancias de vivienda. Bueno, ya vimos en habitaciones y dormitorios, necesitamos buena iluminación, 500 lux. Vemos, por ejemplo, aquí que en zonas de televisión, 50 lux, generalmente en zonas de televisión es donde vamos a observar películas, etcétera. Entonces, ya tenemos una iluminación que nos va a proporcionar el mismo equipo, la misma pantalla. Entonces, la iluminación no deberá de ser tampoco muy excesiva. En zonas de estudio o lectura, 500 lux, o sea, son zonas donde necesitamos una buena iluminación para obtener un buen trabajo. En salas, en cocina, en las áreas de trabajo, siempre vamos a tener entre 500 a 600 lux requeridos. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a cocinar los alimentos, vamos a estar trabajando con cuchillos, con licuadoras, con equipos que necesitamos tener una buena iluminación para poder realizar nuestro trabajo correctamente. Bueno, ya vimos en el área de cocina, en las áreas de los baños, en pasillos o escaleras entre 100 a 200 lux. Vean que andan muy similares a los que ya nosotros vimos. Por ejemplo, aquí un ascensor entre 300 a 500 lux sería lo recomendable, la medición, para cuando queramos hacer un diseño de iluminación. Tenemos otra tabla como esta también, algo parecido, pero acá lo que nos está indicando es, vamos a hacerlo por acá, algo diferente, porque nos está indicando, por ejemplo, por la zona, ¿verdad? Que nos está indicando si son zonas comunes, si son salones,
si son pasillos o si son ascensores por aquí, ¿verdad? O si son salones de otro tipo. Entonces vamos a tener diferentes niveles dependiendo de lo que nosotros vamos a iluminar. Entonces vemos por aquí que, por ejemplo, en una tienda, en los escaparates, lo que yo les comentaba, en las ventas de exposición, en las cajas, siempre vamos a tener un nivel lumínico bastante grande. ¿Por qué? En los escaparates y en las ventas, nosotros vamos a ver que nos van a estar dando mucha iluminación precisamente para generar ese efecto que hablábamos antes del receso, de estimular el cerebro para comprar más, sobre todo para realizar mayores compras. Entonces, por eso es que ellos nos van a dar un nivel lumínico bastante grande en esas zonas de ahí, de los almacenes generalmente. Vamos a esperar un momentito para acomodar esto que ya. Ok. En viviendas, bueno, ya lo estamos viendo en dormitorios, en cocina, en los baños, los niveles que acabamos de ver. En oficinas, en el área de recepción, necesitamos una muy buena iluminación. En los despachos, en salas de trabajo, 500 lux. En las salas de diseño, pues obviamente necesitamos una muy buena iluminación. Estamos haciendo diseño, trabajando con computadoras, etcétera. En las salas de los auditorios, donde hay muchas personas presentes, 300 lux. En las habitaciones de los hoteles, 200 lux. Y en restaurantes, 150 lux. En áreas de estudio donde se dan clases, necesitamos una muy buena iluminación, 500 lux, porque vamos a tener muchas personas, son áreas generalmente cerradas y necesitamos también que la pantalla o que la pizarra también tenga una muy buena iluminación para que se pueda apreciar. Obviamente en salas de estudio, en salones de clase, necesitamos una luz que no canse a la vista. Necesitamos una luz que ande entre los 3500 grados Kelvin a los 4500, una luz blanca para que no canse a la vista y no dé ese efecto de sueño. Eso sucede si ponemos una luz incandescente, una luz amarilla. Entonces, si estamos en una clase con una luz amarilla, por ejemplo, nos va a generar esa sensación de sueño, nos va a querer producir una sensación de sueño y de cansancio. Entonces, para eso ocupamos una luz blanca para prever eso. Dime, Gerard. Profe, era para hacer una consulta, y tal vez en mi ignorancia. Este, ese efecto de sueño no solo lo tenemos nosotros con los rayos del sol, también lo podemos tener con una luz de estas que es hecha por un humano, por decir así. Sí, Fabricado. correcto. Sí, correcto. Ah, Eso es lo que le estaba indicando ahorita. Depende la temperatura de color de la lámpara, nos va a producir ese efecto. O sea, la temperatura de color, si tenemos una lámpara amarilla, nos va a producir ese efecto de sueño. O si tenemos una lámpara blanca, nos va a despejar más. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lámpara azul, tirando a azul, nos va a generar una sensación de cansancio. Incluso nos podría incluso hasta generar náuseas o mareos. Ustedes han visto, no sé si algunos han visto, cuando se produce un efecto electroscópico, ¿verdad? En una lámpara, por ejemplo, en las fluorescentes, cuando se dañaban los fluorescentes, que empezaba uno a parpadear, eso es un efecto electroscópico, entonces eso genera cansancio a la vista. Entonces, si nosotros vamos a estar en una sala de clases o un salón de clases, no vamos a poner una luz entre 5000 y 5500 grados Kelvin, porque va a ser una luz azul que nos va a generar un cansancio y que nos va a generar ese efecto como de náuseas, como de mareos. Entonces, por eso es importante la tonalidad de la luz. gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, entonces ahí estamos viendo los diferentes niveles lumínicos recomendados. Como les digo, son recomendados ya con estudios que se han realizado que nos permiten tener esos diferentes rangos para iluminar áreas específicas. Obviamente va a depender también del tamaño de esas áreas. O sea, no es lo mismo iluminar una área de una habitación que es de 3 por 3 metros
¿verdad? A iluminar un salón más grande que sea de 10 por 15 metros, 150 metros cuadrados. Pero si a mí me dicen ilumine esta área de 3 por 3, o sea, 9 metros cuadrados, y yo necesito que tenga 200 lux, o sea, una habitación, un cuarto con 200 lux, y me dicen ilumine esta otra área que es de 10 por 15 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, también con 200 lux, lo que me están diciendo es que a nivel de piso, yo debería tener, aunque sean áreas diferentes, el mismo nivel de iluminación. Tendría que tener 200 lux. ¿Cómo lo logre yo? Es como dependiendo de mi conocimiento y de mi expertise, ¿verdad? Porque yo puedo hacer que en esa habitación pequeñita ponga una única luz, una única lámpara y logre los 200 lux, o ponga 4 pequeños spots o otro tipo de iluminación, siempre logrando los 200 lux. Entonces, mi criterio de diseño es el que me va a decir cuántas lámparas voy a estar utilizando, de cuántos lúmenes o de cuánta potencia, y también la disposición de esas lámparas, en qué posición las voy a ubicar, si va a ir centrada, si va a ir en los extremos, si voy a tener un reflector adicional, etcétera. Entonces, ya esos son criterios de iluminación. Por eso les decía que la parte de iluminación es muy extensa. Es muy extensa y es toda una especialización para lograr obtener esos niveles lumínicos mínimos. Por ejemplo, ustedes han visto que las transmisiones deportivas necesitan un muy buen nivel lumínico. Incluso la misma FIFA tiene ya establecidos niveles lumínicos para los centros deportivos, ya sean gimnasios, ya sean cerrados, al aire libre o incluso estadios. Entonces ya están los niveles mínimos que deben de cumplir los equipos para que las televisoras puedan realizar transmisiones de una forma correcta. Y también, pues obviamente, eso permite que el aficionado, que no se generen sombras en los jugadores, un montón de cosas. Entonces, para eso es que están definidos los niveles lumínicos por, por diferentes espacios que se utilicen. Ok, entonces ahora vamos a ver otra pantallita donde tenemos un cuadro que hacemos una comparación en cuanto a la cantidad de lúmenes y a la potencia en el transcurso de los años, cómo se mejoró con la tecnología, cómo pasamos de la parte de tecnología incandescente, que fue la primera tecnología que vimos, a la parte de la tecnología LED que tenemos hoy en día y que se note esa grandísima diferencia que hemos tenido en cuanto a eficiencia, a rendimiento y también en cuanto esto nos va a representar en el consumo energético, o sea, en cuanto nosotros vamos a pagar en nuestro servicio eléctrico. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo las bombillas LED, al centro, en la columna del centro, tenemos el nivel lumínico, la cantidad de lúmenes de esas bombillas, y al lado derecho tenemos la tecnología incandescente. Yo les había dicho a ustedes que normalmente lo que más utilizábamos en esas épocas, ¿verdad? Era tecnología o lámparas generalmente de 75 a 100 watts de potencia. Era lo que más utilizábamos nosotros en tecnología incandescente. Eso quiere decir que estas lámparas de 75 y 95 watts tenían un nivel lumínico entre 800 a 980 lúmenes, la de 75, y entre 900 a 1000 lúmenes, la de 100 watts o 95 watts de potencia. Pero esto mismo nosotros lo logramos con lámparas de tecnología LED de 10 watts de potencia. O incluso podríamos mejorar el nivel lumínico, eso dependiendo del fabricante. Entonces vean que pasamos de 75 watts a lograr exactamente lo mismo con 10 watts de potencia. Y pasamos de los 100 o 95 watts a lograr exactamente lo mismo con 12 watts de potencia. Esta gran mejora lo que hace es precisamente mayor eficiencia. Las lámparas LED llegaron para quedarse porque presentan una mayor eficiencia, mejor aprovechamiento de la energía, mejor índice de color,
mejor reproducción cromática, mejor temperatura del color, y además nos permite trabajar en esos tres rangos de temperatura de color, lo que nosotros llamamos temperatura fría, caliente y media. Entonces, si nosotros tenemos en el rango de 0 a 3500 watts, eso es caliente. Le decimos a veces caliente. La intermedia es la de 3500 a 4500 watts, que es la luz día. Y la de 4500 a 5500 watts le decimos temperatura fría, porque es la que nos da esa tonalidad azulada, o sea que es una temperatura más fría. Pero aquí se refleja exactamente esa gran diferencia en la tecnología que se llegó a la LED al transcurso de los años, pasando de la tecnología incandescente hasta llegar a la tecnología LED con un mejor rendimiento. ¿Qué otra facilidad nos da la tecnología LED que no hemos visto acá? Que nos permite a nosotros con un mismo dispositivo lograr diferentes colores. Porque antes la lámpara incandescente nos daba esa tonalidad amarilla y pare de contar. Las lámparas de halogenuro nos daban la luz blanca y pare de contar. Ahora nosotros tenemos lámpara LED que con el mismo equipo nosotros podemos tener iluminación azul, iluminación blanca, iluminación roja, violeta, verde, de todos los colores. Porque la tecnología LED nos da esa facilidad de poder cambiar las tonalidades, cambiar los colores e irnos por todo el rango. Por eso es que, como vimos en la imagen inicial de aquella iluminación que estaba en la pantalla inicial, nosotros podemos iluminar fachadas, podemos hacer un montón de cosas con diferentes colores por medio de la tecnología LED. Nos da esa facilidad que un mismo diodo podemos hacer que encienda rojo o que pase a amarillo, o que pase a verde, o que pase a azul, el mismo diodo. Y eso es la flexibilidad que nos permite la tecnología LED, porque antes no podíamos hacerlo así. Y entonces, como todo esto se convierte en una especialización, nosotros podríamos definir un montón de formas de iluminación y eso va a depender de a qué lo vamos a dedicar, a qué nos vamos a dedicar nosotros con iluminación. Pero para eso tenemos que tener criterios de iluminación, tenemos que conocer cómo se ilumina un espacio. Y aquí en la imagen tenemos un espacio abierto en donde tenemos dos niveles lumínicos diferentes. Entonces vemos al lado derecho una área, un espacio abierto que estaba iluminado antiguamente y al lado izquierdo tenemos ese mismo espacio iluminado de una nueva forma, utilizando una nueva tecnología. Entonces, ¿qué podemos ver de diferencias aquí? ¿Qué notamos de diferente? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué les parece, jóvenes? Ya, porque el lado está más oscuro y tiene mejor iluminación al lado izquierdo. Más oscuro el del lado derecho y mejor iluminación el izquierdo. Sí, o sea, se hizo una mejora, se pasó de una iluminación bastante eficiente a una iluminación mejor, ¿verdad? Se ve mejor el espacio. ¿Qué más? Profe, y se le puede dar un uso diferente al espacio. Un uso diferente, correcto, muy bien. ¿Qué más? Vean que las dos tomas están hechas de noche, ¿verdad? Precisamente para apreciar la iluminación nueva. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué más podríamos definir de esa iluminación? Es el mismo espacio. Profe, se ve que queda como un ambiente más amigable para la vista de la persona. Correcto, más amigable para la vista, correcto. Más Bueno, seguro.
Veo que la altura de las lámparas son diferentes, profe. Pareciera que la altura es diferente y alguien dijo ahí más seguro. Más seguro, Morris. Correcto, más seguro, fundamental. Con iluminación nosotros vamos buscando seguridad. Imagínense que las tomas están hechas de noche, imagínense que ir a esta zona que parece, bueno, vemos ahí que hay como unos pollitos, ¿verdad? Donde uno puede ir a comer, ahí a merendar o algo así. Probablemente sea un espacio donde a la par hay alguna cancha de tenis o algún centro deportivo y uno puede ir ahí con los niños a merendar. Entonces, en la iluminación que teníamos del lado derecho, a mí me daría miedo, ¿verdad? Tendría cierto temor porque ya que todo se ve oscuro a los lados, mientras que en el lado izquierdo ya el nivel de seguridad es mucho mayor, se ve bastante seguro. Entonces ese tema de seguridad es fundamental. Cuando nosotros vamos a iluminar sobre todo espacios exteriores, tenemos que considerar mucho el tema de seguridad y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la iluminación de calles. Ya las compañías eléctricas, aparte que hemos avanzado a una tecnología nueva en la cual estamos eliminando todos los halogenuros y todas las tecnologías contaminantes, la iluminación LED nos permite tener un mayor nivel de seguridad. Ya si nosotros estamos en una zona donde tenemos iluminación de sodio, por ejemplo, que era la que se usaba tradicionalmente en las calles, tecnología de sodio, que es una luz amarilla, y pasamos a una luz más clara, de viaje notamos la diferencia en la calle, ¿verdad? Nos sentimos más seguros. ¿Qué más podríamos ver? Profe, yo veo que en el primer poste hay como una sombra. Yo creo que las dos de atrás son LED y de esta, la primera que sería, Está del lado de izquierdo. ajá, del derecho, sí, de izquierda, ajá, esa misma. Correcto. Hay Se una sombra genera una, abajo. se genera una sombra acá abajo, correcto. Ajá, Muy bien, excelente. ¿Qué más vemos? Las tres lámparas, como dijo el compañero, las dos lámparas de atrás son azules. La primera es de color amarillo. No sé por qué esa mezcla, no todas del mismo color. Correcto, correcto, Gerald. Entonces, ya habías dicho anteriormente que pareciera que los mástiles, o sea, que son más altos unos que el otro. Podría ser que sean el mismo tamaño. Tal vez por la posición de la fotografía podamos apreciar que es un poquito más grande, pero yo creo que son del mismo tamaño. Lo que hicieron fue cambiar la tecnología de las lámparas y efectivamente nosotros vemos que esta de aquí al frente es más clara que las otras que están atrás, que son de un color como más azulado. O sea, diferente temperatura de color, ¿verdad? sí, correcto. Yo creo que las de atrás alumbran más que la primera adelante, Alumbran más. Entonces, cuando decimos alumbran más es o porque, tenemos mayor potencia o mayor cantidad de lúmenes. correcto. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿No se les ocurre nada más? Ok, veamos. Veamos algunas, bueno, muy bien lo que han expresado, excelente. Pero veamos, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, la antigua, tenemos una iluminación muy escasa. De hecho, parece que esta lámpara que está ubicada acá, vamos a ponerlo por acá, está apagada, ¿verdad? Correcto. Correcto. Vemos que esta otra lámpara es muy poquita la luz y esta muy poquita la luz que nos está dando. ¿Qué ocasiona eso? El nivel de inseguridad, o sea, que sea una zona muy poco segura para estar nosotros en la noche. Y Solo cae el obviamente, hecho de ver que hay sombrilla. exactamente, muy bien, ese dato es muy bueno. Ya vamos a ese dato, ¿ok? Entonces vean que en esta área, que es un área de comida, acá, con este nivel de luz, yo tampoco voy a tener una buena apreciación de los colores de la comida o lo que esté ingiriendo y todo eso, aparte del nivel de seguridad.
Y el compañero decía ahorita algo muy importante. Prácticamente no se nota que hay sombrillas. Aquí medio se ve una sombrilla, ¿verdad? Y aquí, ¿qué logramos apreciar? Las sombrillas. Correcto. Aquí, en esta otra, no vemos la palmera. ¿Ustedes logran ver la palmera aquí? No, profe. Negativo. La cerca verde que está rodeando la zona, Pero, tampoco, Con ¿verdad? costo se ve el acero, los pollitos, profe. Con costos. Entonces ven que cómo incide la iluminación. Me está dando también inseguridad, pero adicionalmente yo no estoy viendo ni siquiera que esta palmera me puede caer encima, ¿verdad? O que esta cerca verde, una culebra, una serpiente. Eh, Vemos, por ejemplo, que el mismo color del pasto, el pasto debe ser verde, ¿verdad? Vean la tonalidad del pasto, aquí se ve un poquito más verde, aquí se ve café o quemado, ¿verdad? Decía el compañero, esta sombra que se genera acá, ¿verdad? Esta sombra no debería existir. O sea, si yo tengo bien iluminado mi espacio, yo voy a buscar que cero sombras. ¿Y por qué me está dando esa sombra? Esa sombra me la está dando precisamente porque, ¿por qué creen ustedes que me está dando esa sombra? Voy a quitar esto de acá. Por el bombillo, pareciera que no es LED, no es el mismo bombillo que los de atrás. Por el bombillo. El bombillo no, por la lámpara, por la luminaria. Esta Correcto, lámpara, lámpara, lámpara. aquí, esta lámpara no es la adecuada para esto. Vean que en este mástil que tenemos aquí al lado derecho, aquí está el mástil y pareciera que la lámpara está un poquito salida del mástil. Aquí la lámpara está unida al mástil. Pero ¿qué pasa con los lúmenes que salen de esta lámpara? ¿Hacia dónde van la lámpara? En esta lámpara que está aquí, vean que los lúmenes van hacia abajo. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa en esta otra lámpara? Van en todas direcciones. ¿Lo ven? Van en todas direcciones. Entonces, muchos lúmenes no están haciendo el efecto que se requiere. Aquí obviamente está del lado derecho la lámpara por la altura, por el tipo de lámpara, por el tipo de iluminación, no es suficiente para llegar hasta este punto y dar una muy buena iluminación. Y aquí más, sin embargo, la iluminación va hacia otros lados. Entonces, también la forma de la lámpara es fundamental cuando nosotros vamos a estar iluminando espacios, porque estas lámparas dan iluminación hacia todos los sentidos. ¿Lo ven? Entonces, eso también debería de tomarse en consideración. Ahora, estamos con lámparas altas. ¿Por qué no poner aquí en algún espacio lámparas en el piso? ¿Han visto esos como unos mojones o como unos, cómo es que no sé cómo se llaman, que tienen iluminación para pie se llama? Eso se puede utilizar. O incluso nosotros podríamos utilizar en algún punto aquí, si estamos haciendo una iluminación, utilizar un tipo reflector hacia las zonas verdes, las palmeras o esta área para resaltar esa tonalidad verde y que todavía nos dé una sensación de confort, de seguridad, de todo. Entonces, no solamente es poner iluminación aérea o iluminación de arriba hacia abajo, nosotros podemos utilizar iluminación de pie, iluminaciones diferentes para lograr diferentes efectos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Copiado, profe. Ok. Y entonces, a lo que hemos visto, yo tengo aquí arriba, en este punto, una cantidad de lúmenes que me va a estar dando esta lámpara.
Y aquí abajo en el piso voy a tener una cantidad de luz que yo requiero para este espacio. Como vimos, yo aquí probablemente por ser una zona de paso, yo ocuparía al menos 200 lux. Aquí evidentemente no me está dando los 200 lux. Entonces, si yo mido aquí con mi instrumento de medición, debería tener entre 150 a 200 lux. Y aquí debería ser exactamente lo mismo, sin importar la altura, sin importar el tipo de lámpara. A mí me van a pedir 50 lux, 100 lux, 200 lux. Lo que me pidan es lo que yo tengo que proporcionar. Yo lo voy a hacer dependiendo de la lámpara, la altura, la tecnología, la disposición. Y yo les decía anteriormente que también algunos obstáculos que nosotros tengamos. Porque, por ejemplo, esta palmera, aunque esté alejada, es un obstáculo que va a crear un efecto de sombra. Esta otra palmera también nos va a crear un efecto de sombra. La zona verde nos va a crear un efecto de sombra. Por eso nosotros, si tenemos una posibilidad, generar una luz que incida durante hacia esos obstáculos, podríamos hacerlo para lograr algún efecto diferente y disminuir esa sombra que nos va a generar. Si eliminamos las sombras, también las lámparas nos podrían generar mayor rendimiento. Entonces, estos rayos que llegan hasta acá, que salen de la lámpara, se van a desplazar hasta el suelo en diferentes ángulos, aquí diferentes ángulos. Una forma es, si yo tengo una altura, si yo le doy más altura, yo podría lograr que los rayos todavía se desplacen mayor distancia. O sea, vamos a tener un ángulo mayor. Entonces, yo voy a tener un ángulo que va de un punto hasta otro punto, o un ángulo que va de un punto hasta otro punto. Entonces, a veces necesitamos puntualmente definir el área. Si yo defino que yo necesito iluminar solamente el pasillo, pues defino que este va a ser mi ángulo o mi altura. Pero si necesito que la luz se abra más, que tenga mayor apertura, entonces yo voy a definir el ángulo de apertura. Y eso es otro detalle que traen las lámparas. Las lámparas también tienen ángulo de apertura y nos lo dan en grados. Entonces, la lámpara, si yo la tengo aquí arriba, estoy haciendo al lado derecho superior, la lámpara me va a dar aperturas. Entonces, ella me va a dar, el fabricante me va a decir, bueno, esta lámpara tiene un ángulo de 45 grados. 45 grados. Esa es la apertura de esta lámpara. Tiene un ángulo de 45 grados. Eso quiere decir que de su centro, del centro de la lámpara, supone que este sea el centro, la luz se va a repartir 22.5 grados hacia la derecha y 22.5 grados hacia la izquierda. Si yo necesito iluminar una área más amplia, yo buscaría entonces una lámpara que tenga una apertura mayor, que tenga, por decirles algo, 60 grados. Entonces, que tenga una apertura de 60 grados. O sea, que tenga 30 grados hacia la izquierda y 30 grados hacia la derecha. Cuando vamos a comprar lámparas, también hay apertura de grados de iluminación de la lámpara. Y eso es lo que se usa sobre todo en la iluminación de calles. Han visto que en la iluminación de calles, en cada poste debería haber una lámpara, ¿verdad? En teoría. Pero esos postes están ubicados generalmente a 40, 50 metros. Ese es el promedio de distancia. Entonces, las lámparas que se instalan ahí están diseñadas para que la apertura de esta lámpara vaya en la medida de lo posible coincidiendo con la apertura de la siguiente lámpara que tenemos al otro lado para iluminar la mayor área posible. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, señor. Ok, Sí, brother. perfecto. Regáleme un segundito para pasar la lista antes que se me olvide, porque ya casi termina la sesión. Estamos
primero. Vamos a ver. Bustos Boniche. Camacho Soto. Presente, profe. Gracias. Camareno Valverde. Presente, profesor. Gracias. Campos Astorga. Contreras Núñez. Presente, profe. Gracias. Gómez Ortega. Guadamuz Mejías. Loría Sandoval. Presente, profe. Gracias. Mayorga Chavarría. Presente, profe. Gracias. Morris Henry. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Picado. Presente, profe. Gracias. Profe, ¿me escuchó? Román Ramírez. ¿Alguien me hablaba por ahí? Yo, Jorvin, ¿me escuchó? Jorvin, vamos a ver si lo puse. Ay, no, Jorvin, no lo escuché. Ahí está. Listo, Jorvin. Usted, Ok, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, vean, con esto terminamos el tema Profe. de iluminación. Y entonces tenemos para la próxima semana el quiz número 2. Próxima semana, quiz número 2 y los temas que vamos a tener son los siguientes. Profe, Equipos disculpe. ¿Alguien me habló? Sí, disculpe, Campos de Astorga, acá estoy. Campos Astorga. Gracias, Campos. Es que este teclado se daña, entonces disculpe ahí, profe. No hay problema. Ok, entonces les decía que con esto terminamos iluminación y para la próxima semana tendríamos el quiz número 2. El quiz número 2 sería sobre equipos de protección eléctrica, centros de carga, conexionado de centros de carga e iluminación. 4 temas para el quiz de la próxima semana al inicio de la lección. Repito, equipos de protección, centros de carga, conexionado de centros de carga e iluminación. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, señor. Listo, profe. Perfecto, entonces nos escuchamos la próxima semana. Que pasen muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego. luego, gracias. profesor. Dios te bendiga, profe. Gracias. Igualmente, gracias. Hola, profe, ¿cómo está?